Vamos a analizar las implicaciones de esta iniciativa de reforma con ayuda de Diego García Saucedo. Él es socio director de García Velázquez Abogados, también es integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Le doy la bienvenida en esta mesa de trabajo. Sergio, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Gracias, al contrario, por la invitación. Gracias, Diego. Te pregunto primero, ¿qué implicaciones tiene esta iniciativa de reforma de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo para aumentar los días de descanso? Acabamos de ver un gráfico donde México está entre los países con el menor periodo de vacaciones entre los integrantes de la OCDE, con 6 días en promedio. No solo eso, también estamos aún hasta que llegue al Diario Oficial de la Federación este dictamen. Somos el país más bajo de América Latina. Esto quiere decir incluso países como Cuba o Nicaragua, que tienen pues ciertas tendencias a violación de derechos humanos, tenían más días para goce de vacaciones. Las implicaciones, pues yo te podría decir que se dividen en dos grandes bloques, las positivas y las preocupantes. Okay. Las positivas yo diría que es una deuda histórica que teníamos con los trabajadores. No puede ser que un país con la productividad que tiene México estuviera en último lugar de América Latina, ¿no? Sin embargo, también el bloque, digamos, preocupante, como bien lo mencionaste acerca del IMCO, es que estamos todavía en índices altos de informalidad, ese es uno. Y dos, no debemos olvidar que el 70% del empleo formal de este país lo dan pequeños y microempresarios. Entonces, a un pequeño microempresario que le aumentes el tema de que tiene que tener 6 días más desde el primer año de trabajo para otorgarle a sus trabajadores, pues también le va a impactar en ciertos aspectos productivos. La apuesta es que el trabajador se sienta tan bien en su ambiente de trabajo que esto aumente también su productividad sin tener cuestiones como sanciones o algo así, sino que sea un estímulo, ¿no? Claro. Sí, primeramente, un poco detenerme en tu comentario. Se rompe, decía ayer la senadora Patricia Mercado, integrante de la Comisión del Trabajo, se rompe una inercia de injusticia, ya que no se había reconocido hasta ahora el esfuerzo de los trabajadores. Y como dices, después de 50 años este cambio legal, ¿no? Así es, 50 años y colocarnos en último lugar de América Latina, pues es un tema, ¿no? Entonces esto nos sube un poco, dejaríamos de estar en el último lugar, aún tenemos trecho que recorrer, incluso el dictamen tiene que seguir su trayecto legislativo, va a ir ahorita a diputados, va a regresar, pero bueno, la votación de ayer, eso es algo admirable, fue unánime, no importaron las facciones políticas. Todos los senadores integrantes de la comisión, independientemente de su partido, votaron a favor. Entonces, es muy anticipable que vamos a tener tal cual el dictamen, las modificaciones al 76 y 78. Un poco para entender, ¿qué establece la iniciativa para los años siguientes? Es decir, pasaríamos de 6 a 12 en el año 2, pero el incremento será gradual, entiendo, a partir del año 6, ¿no?, para llegar a 30, 32 días de descanso por 35 años de servicio? Es correcto. Vamos a tenerlo de la siguiente manera. Es como se establece actualmente el incremento. Ahí tenemos la tablita del IMCO, perdón que te interrumpí, pero aquí un poquito nos ayuda a entender, pero continúa, por favor. Correcto, así va a ser. En el primer año, del primero al quinto año, vamos a empezar con 2 en el primero y va a ir aumentando de 2 en 2 días hasta que cumplamos el quinto año. Una vez a partir del sexto, ya se va a incrementar cada 5 años. Cada 5 años. Y decías tú también hace un momento que me parece importante, este mayor periodo de descanso permitirá tener trabajadores más productivos. O bueno, sería lo ideal, ¿no? No está expresamente así en la iniciativa como una intención per se, pero creo que sí tendría que ser un objetivo, ¿no? Es lo que se espera. Como bien mencionaste, son 50 años sin dar un incremento real. Antes de eso empezamos con 4 días cuando nació la Ley Federal del Trabajo. Después de eso pusimos los 6 y durante 50 años no habíamos tocado el tema. Entonces sí es de esperarse, somos de los países que más horas de trabajo tiene, eso va a ser otro tema posterior, el tema de la reducción de la jornada laboral. Pero bueno, ahorita lo estamos empatando con vacaciones, que se le llama vacaciones dignas, en el sentido, así dice tal cual la iniciativa del Senado, para que los trabajadores pues vean un poco retribuido en esta productividad que sigue siendo demostrada por México, ¿no? Veíamos el reporte del IMCO en donde dice que la reforma tiene limitaciones, pues no permearía en todo el mercado laboral. Dice que va a beneficiar a quienes se emplean en la formalidad, pero no a quienes trabajan en condiciones de informalidad, que no tienen acceso a prestaciones laborales. Pone obviamente la iniciativa foco en el mercado de trabajo formal, ¿no?
Por supuesto, esto es una cuestión de... La formalidad abarca muchos sentidos, ¿no? Entre ellos el tener de alta a los trabajadores en el IMSS, no subcotizarlos, que tengan un contrato individual de trabajo firmado, que si tienen un contrato colectivo de trabajo conozcan el contenido. O sea, todo esto derivado de la reforma. Por supuesto que esa es la parte también que debemos de fijarnos. Como te comentaba, el 70% del trabajo formal es otorgado por pequeños y microempresarios. Es ahí donde podemos tocar las dos matices, pero sí, por supuesto que lo primero que debemos abrazar es la formalidad. ¿Implicaría un costo para las empresas? ¿Tendría que pagar mayores primas de vacaciones? No lo sé. Pues el porcentaje de la prima no se está tocando en el dictamen. Se seguiría manejando el 25% de prima vacacional. Sin embargo, no es lo mismo el 25% de 6 días que de 12. Claro. Digamos que el aumento vendría indexado, ¿no? Esta reforma de aprobarse, digo, como dices, todavía falta que continúe su trayecto legislativo. ¿Para cuándo podría entrar en vigor? Yo la esperaría antes de que termine el año. Antes incluso de que termine el año. Sí, claro. Oye, y el otro tema que también se menciona en este reporte del IMCO es la informalidad. Creo que ese tema pues tendría que correr en un carril, no sé si aparte o paralelo, pero también es un tema ahí donde tenemos muchos retos. Es el eje medular de cualquier cuestión de mejoras a las prestaciones de los trabajadores, ¿no? Lo primero que debemos hacer es abrazar, insisto, la formalidad. Como bien lo comentaste también, el IMCO decía, tenemos que dar ese tipo de estímulos a los patrones para que abracen la formalidad y no sigan bajo esquemas. Ya terminamos con el outsourcing ilegal, permitimos algún tipo de subcontratación, pero el chiste es dar esas facilidades para que se vayan transformando de informales a formales y entonces sí se vea una inercia, ¿no? Pero pues también abogar a que se piense en el pequeño y microempresario. Claro, muy activo, Diego, el ámbito laboral en el sentido de todas las reformas que hemos visto en los últimos años, digo, pasando por esta de outsourcing, que fue una reforma que se hizo el año pasado, que cambia, elimina la subcontratación, pero también venimos de una parte importante con la adopción de México, del nuevo tratado México-Estados Unidos y Canadá. Correcto, y todo esto de hecho obedece a temas del tratado. Nuestra reforma laboral simplemente se emitió, una vez que Estados Unidos emitió presión hacia nosotros por demostrar un compromiso con esa reforma laboral. Esto sí va a traer una inercia desde mi punto de vista positiva para los trabajadores porque vamos a tratar de empatar a las condiciones que tienen en Canadá, en Estados Unidos. Nos falta muchísimo trecho, pero este tipo de reformas, este tipo de iniciativas, pues dan luz a que eso va a suceder, ¿no? En conclusión, podríamos decir, como dices, tiene aspectos positivos, se atiende un rezago, ¿no? 50 años, México el último de América Latina en términos de días de descanso, pero también tiene aspectos que llaman a la preocupación y que se tienen que analizar por el impacto que puedan tener en las empresas estas medidas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, porque desde el otro aspecto, a lo mejor si la carga financiera es tan fuerte para las pequeñas y microempresas, pues pudieran al contrario abandonar la formalidad y empezar a ser informales para ahorrarse dinero. No es lo correcto, pero es lo que la presión socioeconómica podría causar. Bien, Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez Abogados. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde aquí a entender la importancia que tiene esta reforma. Nada que agradecer, a sus órdenes.